Bienvenidos otra vez a la clase sobre la Confesión de Fe Westminster. En esta clase tocamos capítulo 23 que tiene que ver con las autoridades civiles. Les confieso que no hay tema más difícil para enseñar que este. Vivimos en un mundo de mucha caos políticamente hablando y voy a tratar de enseñar principios bíblicos. Voy a tratar de evitar cualquier posición política. Voy a tratar de no hablar de ningún oficio político en ningún país y mucho menos aquí en los Estados Unidos. Pero voy así a hablar de tensiones que sí existen entre el gobierno estatal y también los cristianos, o el gobierno estatal y también el papel que Dios ha dado a su iglesia. Y vamos a estar hablando mucho de la relación entre la iglesia y el Estado. Y yo sé que yo soy americano, ciudadano de los Estados Unidos, y quizás mis comentarios no van a estar muy aplicantes al contexto suyo. Y por eso digo que cada quien debe tomar estos principios, estas ideas, estas enseñanzas bíblicas y tratar de buscar la aplicación en su propio contexto. Muy bien. Con respecto a esto, el teólogo que ya se murió hace un par de años, R.C. Sproul, comenta: en nuestros días, la separación de la Iglesia y el Estado ha sido ampliamente reinterpretado y malinterpretado para significar la separación del Estado y Dios. Vamos a quitar a Dios del gobierno. Cada vez más el gobierno busca evitar estar bajo Dios. Procura un poder y una autoridad autónoma. Cuando la Iglesia grita falta, se critica a la Iglesia por entrometerse en los asuntos del Estado. La Iglesia, sin embargo, no está tratando de usurpar las funciones del Estado. La Iglesia, al ofrecer su crítica profética, está llamando al Estado a ser el Estado como Dios lo ordenó y lo gobierna. Este párrafo se encuentra en el libro de Sproul, Las Grandes Doctrinas de la Biblia. Bueno, en esta clase, y son los principios que vamos a tratar de exponer. En esta clase vamos a tratar de exponer la manera universal de los siguientes temas que enseña la Confesión de Fe Westminster. Dios ha instituido la autoridad del Estado, dándole el poder de la espada. Y vamos a elucidar lo que significa espada. Dios ha instituido la autoridad de la Iglesia dando el poder de las llaves. No voy a volver a tocar lo que significa esto porque en varias clases hemos hablado de lo que significa las llaves que Dios le había dado a la Iglesia. Llaves que quizás un buen resumen sería: las llaves son el Evangelio. Y cuando la Iglesia predica el Evangelio, una persona se arrepiente, cree en Cristo, la Iglesia abre la puerta y esa persona entra en membresía en la Iglesia. Pero también las llaves se usan en asuntos de la disciplina eclesiástica o en las censuras o disciplina que la Iglesia también ejerce. Las llaves también se usan en la imposición de las manos. La Iglesia habla en forma formal cuando ordena pastores, diáconos y ancianos. Llaves. La Iglesia funciona con la autoridad y el poder de las llaves. El gobierno funciona con la autoridad y poder de la espada que se usa para castigar. La Iglesia no tiene esa autoridad. Las dos autoridades están bajo al Rey Jesús y la autoridad de su palabra. La Iglesia no está por encima del gobierno como era en la Edad Media, ni el gobierno está por encima de la Iglesia. La Iglesia debe proferir una palabra profética muy cuidadosamente a las autoridades estatales cuando están en rebelión contra las leyes morales de Dios. Y no muy a menudo. La cuestión de desobediencia civil y la cuestión de la desobediencia civil y la resistencia de parte de los cristianos, vamos a tocar ese tema, esa cuestión, y cuándo es necesario y cuándo y cómo
se hace un tema bastante delicado. La cuestión de la guerra justa, otro tema muy, muy delicado, pero vamos a tratar de poner una base donde la guerra justa sería no apropiada, pero defensible. Los deberes de respeto y oración de parte de la Iglesia por las autoridades estatales. La Iglesia habla con claridad acerca de nuestras responsabilidades y deberes con respecto a nuestra relación a las autoridades civiles. Muy bien, vamos a empezar con punto número 1. El gobierno civil no está bajo la autoridad de la Iglesia, sino que está bajo la autoridad de Dios. Aun si lo reconoce o no, está bajo la autoridad de Dios. El primer párrafo de la confesión de fe fue necesario para refutar la idea de que el gobierno debe ser bajo la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Porque aun cuando durante el juicio de Martín Lutero había una mezcla de autoridades y las autoridades civiles también se metían en este juicio contra Martín Lutero. Hoy en día es necesario resistir la idea implícita en la teología de la teonomía que tiende a unir la autoridad estatal con la iglesia, con la autoridad eclesiástica. Dios ha establecido dos esferas de autoridad, dos esferas que operan complementariamente, sino separadamente. Las dos esferas, iglesia, autoridades civiles, las dos bajo la autoridad de Dios y su palabra, a veces conversan, hablan el uno con el otro. Pero la iglesia no está encima del gobierno, ni el gobierno encima de la iglesia. Sabemos bíblicamente con claridad que el gobierno es ordenado por Dios. Como Pablo dice en Romanos 13, sométase en toda persona a las autoridades que gobiernan. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los que de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, a lo bueno, y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si hace lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Bueno, este párrafo está lleno de significado, ¿verdad? Y no tengo ni tiempo ni espacio en esta clase para elucidar todo lo que está aquí, pero estamos poniendo como base, principio, que el gobierno es ordenado por Dios. Los oficiales del Estado, de la ciudad, la policía. Yo tengo un hijo que es policía y él es llamado, es su llamado. Yo tengo hija que también trabaja para el gobierno. Ella trabaja en el área de restauración después de desastres, huracanes, terremotos, diluvios, etcétera, etcétera. Pero lo que hace ella es un llamado por Dios para que el gobierno haga el bien. Primera a Pedro capítulo 2, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Muy buen resumen, Pedro. Gracias, Pedro, por este resumen. El gobierno o la autoridad del Estado ha sido ordenado por Dios y como tal está sujeta a la autoridad de Dios. Volviendo también al capítulo
13 de Romanos, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. La primera frase del capítulo 23 es quizás la más importante de todas, ya que anuncia que el mundo pertenece a Dios, la tierra es su finca, el universo es su reino, Él es el supremo Señor y Rey. Como gobernante de todo, Dios llama y ordena a algunas personas a gobernar el mundo bajo su autoridad. Bueno, este comentario regresa a Génesis, ¿verdad? Donde Dios establece su señorío, pero les dio a Adán y Eva como subtenientes el papel de gobernar, cultivar y cuidar la tierra. En este caso, las autoridades civiles son establecidas por Dios para ejecutar justicia en la tierra. Las autoridades estatales son ministros. Es muy interesante esa palabra que eligió Pablo, ministros de Dios establecidos y ordenados para el bienestar de la sociedad. Y en mi pastorado en Houston, bueno, bajo la providencia de Dios, muchos de los hombres de la iglesia llegaron a ser policías. Y eso también atrajo a más policías. Y tenían policías de alto rango, o policías que entrenaron a las fuerzas especiales. Y me gustaba siempre decirles, bueno, ustedes tienen un llamado muy especial de Dios para administrar y ejecutar, proveer justicia, para protegernos aquí en la tierra. Gracias por cumplir con su llamado. B. Las áreas de autoridad dadas por Dios al gobierno civil. Bueno, aquí, desarrollamos la idea de espada un poquito. El gobierno lleva la espada para, vamos a ver, defensa. Como ministros de Dios se les ha dado el poder de la espada. Versículo 4. La espada se puede usar para defender a sus ciudadanos y alentar a los que hacen el bien. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Cuando la confesión de fe fue revisada en el año 1788, fue argumentado basado en Isaías, capítulo 49, versículo 23, que los gobernantes deben actuar como padres cuidadosos de la iglesia y protector de la iglesia, sin dar preferencia a alguna denominación en particular. Pero en la opinión de Van Horn, un comentarista que estoy estudiando para poder escribir esas clases, esta idea no es incompatible con la Biblia en su opinión, pero tampoco, dice él, es una idea tomada de la Biblia. Y ese comentario se encuentra en página 337 si quiere buscarlo en su libro. Si el gobierno reconoce su papel otorgado por Dios, garantizará libertad a la iglesia para gobernarse a sí mismo. Entonces, implícitamente en el papel del gobierno, por supuesto, tiene que proteger a sus ciudadanos y dentro de sí debe de proteger la institución y privilegio y papel de la iglesia. El castigo de los malhechores. También se puede usar la espada para castigar a los malhechores. Se necesita mucha sabiduría para determinar la magnitud de las condiciones para la defensa y castigo legítimos. Entonces estoy hablando de las cortes, de los jueces, de las sentencias, de los castigos. Y es difícil determinar la medida de castigo, pero bíblicamente hablando el castigo debe de ser apropiado y no más allá de lo que se merece o merece el crimen o no, ni menos. Pero la idea de que estas responsabilidades han sido dadas a las autoridades civiles y no a la iglesia es incuestionable. En otras palabras, la iglesia no lleva la espada.
la iglesia no existe para castigar ni para sentenciar a criminales. No es su papel. Históricamente la iglesia se metía en esas áreas, pero fue un error muy grave. En la iglesia hasta quemaron a los herejes. Otro error sumamente grave. No es el papel de la iglesia. La iglesia lleva las llaves y no la espada. La justicia. No vivimos bajo el antiguo pacto, pero ninguna nación tiene pacto con Dios, tal como tenía Israel. Es importante decir eso. Uh-huh. Sin embargo, bueno, entonces la Biblia habla de la nación santa, no habla de una nación en particular como el pueblo de Dios, porque ese pueblo en el Antiguo Testamento fue la manera en que Dios administraba el pacto de gracia, pero ya tiene otra manera de administrar, de gobernar, otra estructura se llama la iglesia, y la iglesia consiste de todas las nacionalidades. Así me gusta lo que el apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, que somos la nación santa. Y nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, está en los cielos. Entonces, nuestra lealtad número 1 es para la nación santa, es para Dios mismo, es para la autoridad de Dios, pero bajo la autoridad de Dios existen autoridades terrenales y tenemos que obedecer estas para poder obedecer la más suprema. Pero digo que ni los Estados Unidos ni Corea del Sur somos países, entre comillas, cristianos con una relación, un pacto especial. No, eso es muy ofensivo. Debemos tratar de cristianizar nuestra nación, por supuesto que sí, pero pertenecemos a una nación santa que incluye miembros ciudadanos de todas las tribus del mundo. Sin embargo, la confesión enseña, se puede sacar principios universales. Entonces, no ponemos por un lado las leyes civiles de Israel en Levítico, no, las estudiamos. Y estudiamos esto en el capítulo sobre la ley de Dios, pero tratamos de sacar los principios universales de las leyes civiles del Antiguo Pacto. Es decir, aplicar, como dice la versión antigua, aplicar la equidad general de aquellas leyes civiles del Antiguo Testamento. Tratar de sacar el principio y aplicárselo a nuestra sociedad. Basado en las observaciones de esas leyes civiles del Antiguo Testamento, varios teólogos reformados sugieren que es apropiado que el gobierno estatal ejecute leyes con el motivo de, escúchame bien, es una lista de cosas, pero voy a enfatizar lo más importante. Con el motivo de desalentar el crimen, y también reformar al criminal, rehabilitar al criminal, restaurarlo a la sociedad, restringir el mal para que otros no pequen, no cometen crímenes, o restituir lo que perdió la víctima. Casi no hacemos eso, lamentablemente. Pero el motivo bíblico, el propósito número 1, la razón por la cual las autoridades llevan la espada es la retribución, o es decir, la justicia. Es decir, balancear las escalas de la justicia, como Jesús enseñó en el Sermón del Monte, el principio de ojo por ojo, y no más, no ir más allá de eso, pero no menos. Entonces, tratar de ejecutar la justicia, castigar justamente al que había cometido crimen. Los demás motivos para el castigo podrían llegar a ser injustos, escúchame bien, si no son basados en la teoría de lo que merece el criminal. Por ejemplo, si el motivo principal del juez es la rehabilitación y no la justicia, el acusado puede estar encarcelado por un tiempo indeterminado, dependiendo de los caprichos de algún juez.
o salir demasiado pronto sin recibir la justicia que se merece. Mi punto aquí es muy sencillo. El juez no es capaz de determinar si el criminal es rehabilitado o no, es sanado o no, o tiene suficiente salud mental. No es su área. Su área es la espada. Su área es la justicia. Y debe de tomar decisiones basadas en la justicia, no en la medicina ni en la psicología. Yo creo que es la idea aquí. La pena de muerte, otro tema bastante controversial, basado en alguna interpretación falsa del Sermón del Monte. Se han creado un grupo de pacifistas que dicen que nunca jamás debemos de responder al mal. No somos pacifistas. Yo creo que Cristo estaba enseñando en el Sermón del Monte a cómo debemos responder a insultos personales, y no estaba dirigiéndose a la justicia o a las responsabilidades de las autoridades civiles. Entonces no somos pacifistas, porque no hay nada de pacifismo con la espada. La espada se usa para matar, para castigar. La pena de muerte, el poder de la espada implica matar. Históricamente, la defensa bíblica de la pena de muerte para el asesinato premeditado, y digo yo, para este crimen, y no para como 35 infracciones de las leyes morales, lo que enseñan las leyes levíticas, porque ya hemos ido más allá de la administración de política del pueblo de Dios, y Dios estaba tratando de enseñar la severidad de desobedecer las leyes morales de Dios, porque, como dice aún en el Nuevo Testamento, que el resultado del pecado es la muerte. Entonces, siempre es la muerte. Si no es la muerte física, es la muerte de todo tipo de muerte. Y puede ser muerte eterna si la persona no se arrepiente. Pero estamos hablando de las autoridades civiles. Y según esta perspectiva, la pena de muerte es para el asesinato premeditado, porque la Biblia misma habla de otras clases, otros tipos de matar. Y la razón por la cual se ejecuta el asesino es porque el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tiene valor infinita. Y ustedes pueden estudiar Génesis 9, 5 a 7. Pero es mucho más complicado que esto, y no tengo tiempo para exponer todas las áreas de este asunto de la pena de muerte, pero vamos a tocar algunos puntos muy sencillos. Espero que sean sencillos. Esta enseñanza precede la dádiva de las leyes civiles moisaicas. Entonces, Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí los 10 mandamientos y muchísimas aplicaciones de esas leyes, y también las leyes civiles. Pero Génesis 9 viene, bueno, por lo menos un milenio antes, ¿verdad? Casi un milenio antes. Y entonces esta enseñanza de Génesis 9 precede la dádiva de las leyes civiles moisaicas que prescriben la pena de muerte para cualquier infracción de la ley moral. Por lo tanto, la pena de muerte por el asesinato en Génesis 9 no es vencida por la implementación del nuevo pacto. Y también los que defienden este punto de vista nos invitan a leer de nuevo Romanos 13, donde Dios dice en voz alta que, bueno, a las autoridades civiles se les ha dado la espada. El instrumento espada que Dios les ha dado a las autoridades civiles asume esta aplicación, la pena de muerte.
Jesucristo no renunció a este tipo de ejecución de la justicia. Y se puede leer Mateo 5, donde él hace referencia a la pena de muerte. También el apóstol Pablo reconoce la legitimidad de la pena de muerte. Hechos 25, 11. Ustedes pueden estudiar esos textos. Es importante darse cuenta de que este tema es muy complicado. Y aún en la Biblia hay muchos matices acerca de cómo se aplica. Además, se presentan algunos casos en los que no se aplica. Por ejemplo, en Éxodo 22, 23, este texto permite que el dueño de casa mate sin consecuencia de castigo al intruso que entra en su casa durante la noche oscura. Entonces la Biblia también ofrece esta sabiduría. Entonces hay ocasiones en las cuales uno mata a otro y es defensible, ¿verdad? No está bien, pero la persona que lo hace no es culpable de asesinato premeditado y por eso no debe recibir las consecuencias ni el castigo, mucho menos el castigo de pena de muerte. La guerra justa es otro tema que se implica por el uso de la palabra espada. No hay texto bíblico específico que se puede usar para exponer este argumento. Sin embargo, muchos teólogos y filósofos cristianos han construido varios puntos implícitos en las escrituras para defender la idea de guerra justa. Y yo leí varios antes de esa clase: Cicero, Arthur Holmes, John Rushdoony y John Frame. Lo interesante de John Rushdoony es que sí es un teonomista, pero su libro sobre las leyes bíblicas de Dios es un tomo tremendo. Y yo se lo recomiendo a cualquiera para poder entender cómo los 10 mandamientos son expuestos y aplicados a través de toda la Biblia. Es un tomo bastante grueso. Pero John Frame es otro que escribió un libro muy parecido, y en ese libro él responde a los puntos de vista extremistas de John Rushdoony. Pero estos 4 puntos saqué del libro de John Frame, y hay muchos más puntos, pero saqué nada más 4. Causa justa. Una guerra defensiva es legítima. Entonces hay ocasiones en las cuales es necesario ir a guerra. Intención justa. Entonces hay que ser una intención justa. La intención debe ser la de asegurar una paz, defender la nación. Bueno, si vienen invasores, o la venganza es ilegítima, entonces ir castigando a todo el mundo por o por vengarse uno mismo. Y yo puedo dar ejemplos de aun cuando los Estados Unidos ha hecho eso, pero no voy a mencionar nombres. Remedio último. Los demás medios deben ser exhaustos. Entonces el último remedio es la guerra. Y también tiene que ser ejecutada por una declaración justa por las autoridades más altas. Son algunos puntos entre muchos otros, y estos sirven solo para arrancar la discusión, que lo discutan. También proteger la iglesia. Ya hemos tocado este punto. La Conferencia enseña que el gobierno debe proteger la iglesia de nuestro Señor sin dar preferencia a alguna denominación de cristianos sobre las demás. Ninguna ley del Estado debe interferir con ella, con la iglesia, estorbar o limitar los ejercicios debidos entre los miembros voluntarios de alguna denominación de cristianos conforme a su propia confesión y creencias. La confesión asume la existencia de varias denominaciones cristianas, pero hoy en día, según la Constitución, por lo menos de nuestro país, este privilegio y libertad son extendidos a todas las religiones con tal de que no violen las leyes morales del Estado.
Eso también puede ser muy problemático y muy controversial, pero voy a dejarlo así, dejarlo ahí. Número 2, los beneficios para los cristianos del buen ejercicio de autoridad que Dios le ha dado al Estado. Bueno, todo el mundo tiene el mismo sueño. El sueño es que mi gobierno me proteja. Mi gobierno ejecute leyes justas. Que todos podamos vivir en paz. Y la Biblia también tiene esta expectativa. El buen ejercicio de la autoridad del Estado anima a los que son buenos, manteniendo la justicia y la paz. Como Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece la nación, mas el pecado es una afrenta a las naciones. También Proverbios 29, versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y es la verdad, ¿no? Varios de ustedes saben muy bien lo que estoy diciendo. Bueno, hay límites, algunos límites de las autoridades estatales en relación de la iglesia. Puesto que las llaves del reino se han dado a la iglesia, el gobierno estatal no debe administrar los sacramentos. Eso es obvio, pero históricamente lo han hecho. Y fue muy interesante, no voy a mencionar nombres, pero hace 20 años o más estuve participando en el alcalde de nuestra gran ciudad nos invitó a un desayuno, el alcalde, porque él envió a todos los pastores del condado y nos sirvieron muy bien, entonces nos ofrecieron un desayuno muy rico. Pero el mismo alcalde se puso de pie para predicar. Y yo estaba pensando, un poco curioso. Bueno, ni voy a mencionar su religión, pero no era reformada. Pero para mí fue un poco raro. Y quizás estrictamente hablando no apropiado. No es su lugar predicar mi sermón, ni tratar de basar su sermón en la Biblia. Animarme a ejecutar justicia, estar pólizas basadas en las leyes morales de Dios, sí, pero predicarme un sermón, quizás que lo haga otro. Aún en ese mismo contexto que lo haga otro. Mi opinión nada más, es una opinión. No debe llamar reuniones eclesiásticas de la iglesia. Bueno, como hacía la iglesia católica en siglos antes. No debe entrometerse en asuntos de doctrina o de fe, como lo hacía antes. No debe interferir o limitar las libertades religiosas. Eso sí está sucediendo hoy en día. En muchos países hay persecución alrededor del mundo, pero aún aquí en los Estados Unidos están tratando de limitar nuestra voz en la sociedad, y eso es muy problemático porque no deben interferir ni limitar, sino proteger para que tengamos libertad. Algunos argumentan que puesto que la iglesia como entidad no está gobernada por el Estado, por esa razón el Estado no exige los impuestos de la iglesia. Bueno, casi dos no nos exige. Bueno, como individuos sí, pero como iglesia no, la iglesia no paga impuestos. Y eso, históricamente esa realidad es basada en el hecho de que la iglesia no está sujetada, no está bajo la autoridad del Estado en cuanto a este asunto civil.